Así El es. tema de hoy está titulado Una novia preparada. Una novia preparada. Acompáñeme a leer en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 27. Una novia preparada. Carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 27. Mi esposa está aquí atenta por si acaso me vuelvo algo. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por reverencia a quién? A Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén, Una amén. hermosa palabra que nos va a recordar muchas cosas hoy, así que vamos a estar atentos, que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta palabra de hoy. Y como te dije, una carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, escrita por el apóstol Pablo, un hombre incansable en la obra de Dios. La escribió alrededor del año 60 después de Cristo y la escribe desde un lugar muy difícil para él. Estaba en Roma mientras estaba preso en ese lugar. Ni aún preso el hombre se quedaba quieto. El hombre siempre estaba en pro del reino de Dios, en pro de guiar al pueblo de Dios. Entonces ni la adversidad lo hacía quedarse quieto. Él le sacaba lo bueno a la situación difícil. Entonces está en Roma en una situación de estar preso. Como te dije, se le escribe a la iglesia de Éfeso. Después fue compartida con las iglesias alrededor de Éfeso. Y Pablo tenía un gran propósito con esta carta, y era fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso. Como también hoy esta palabra nos fortalece nuestra fe en este tiempo actual. Amén. El apóstol Pablo explica la naturaleza y el propósito de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Amén, amén. Somos ese cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, su iglesia. Amén. O su novia, como lo titulamos hoy, una novia preparada. Somos la novia de Cristo. Amén. Entonces, estemos atentos a lo que el Señor tiene hoy. Bueno, como venía diciendo a mi esposo, le colocamos como título Una novia preparada. Cuando hay un matrimonio, cuando nos vamos a casar, naturalmente siempre pues los novios su vestido bien bonito, y ellos nada más es afeitarse si tienen barbita, ¿verdad? Pero las novias nos hacemos un baño, nos ungimos bastante con perfume, ¿verdad? Nos preparamos, nos arreglamos nuestras uñas, queremos el mejor vestido de novia para lucirlo. En escoger ese vestido queremos escoger el más lindo, el más hermoso, porque queremos estar muy lindas ese día. Queremos estar impecables, queremos estar hermosas, radiantes, ¿verdad? Así también es nuestra preparación como iglesia para ese encuentro con ese novio maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces vemos que esta palabra habla del matrimonio de hombre y mujer, pero lo compara o nos da un gran ejemplo de cómo debemos prepararnos, siendo nosotros la iglesia de Dios, la novia del Señor, para esa gran venida, ¿verdad? Pero también nos habla del matrimonio de una mujer y un hombre, cómo debemos vivir en coinonía, en amor, cómo debemos prepararnos para ese gran paso, porque el matrimonio es muy importante y especial para Dios.
Miren que lo relaciona con lo compara con la relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿verdad? Se presenta como un modelo en la relación. De modelo escoge al hombre y a la mujer cuando tienen ese compromiso, se hacen ese compromiso de ir a un altar, a decirse un sí para toda la vida, a comprometerse el uno con el otro, ¿verdad? Entonces vemos que la relación de Cristo con la iglesia se presenta como modelo para la relación de los esposos en el matrimonio. Entonces, en este pasaje Pablo tiene instrucciones tanto para la esposa como para el esposo. Vimos muy bien que Adolfo ahorita leyó y quiero que ustedes no se queden sin leer esta porción de la palabra, ¿verdad? Que ahí nos muestra las instrucciones como esposa, para qué debemos hacer como esposa aquí en la tierra. Y eso nos va a dar una visión de cómo debemos prepararnos como esposa del Señor. La iglesia, como iglesia del Señor, que es la esposa que está esperando por segunda vez la venida de ese novio que viene a buscar a su iglesia, ¿verdad? A una iglesia que, así como dice Pablo en este pasaje, tiene instrucciones para prepararse para esa vida eterna con Cristo. Entonces vemos que este pasaje tiene instrucciones para la esposa. ¿Y cuáles son? Cuando claramente la palabra de Dios dice: esposa, sométase cada una a su marido. A su propio marido. A su propio marido. O sea, debemos someternos. ¿Cómo debemos someternos? Siendo fiel, siendo honestas, ¿verdad? Siendo guardadas. Desde antes del matrimonio debemos guardarnos para ese esposo maravilloso que tiene Dios escogido para cada una de las que el que escogió, a mí me escogió Adolfo, y para ti escogió al que tienes al lado, ¿verdad? Ahora, pero también da instrucciones no solo para la esposa, también da instrucciones para el esposo. Y van a decir las esposas: pero a nosotras nos manda a someternos a nuestros maridos porque nosotras somos el cuerpo de este hogar, del hogar que formamos Adolfo y yo. Él es la cabeza como marido y yo soy el cuerpo, ¿verdad? Entonces dice que Dios también da instrucciones para el esposo. Y fíjate qué instrucciones tan bellas. Él le dice que el esposo es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la primera instrucción que le da al esposo, que Él es la cabeza del hogar. Él es el que va a enfrentar todo lo del hogar. Entonces Él es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Otra instrucción que le da es amar a la esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Otra instrucción que le da al varón, y es que debe estar dispuesto a sacrificar todo por su esposa. Otra instrucción que le da al hombre como esposo, que debe hacer que el bienestar de su esposa sea su prioridad. Otra instrucción que le da al esposo, y es que debe cuidar de ella como él cuida su propio cuerpo. Miren estas instrucciones tan maravillosas que Dios da a través de su palabra al hombre cuando va a tomar a una mujer por esposa. Pero que no quede por aparte lo que dice a nosotras como esposa: sometaos o someterse cada una a su propio marido. Debemos ser obedientes con esta palabra. Debemos de cada día permanecer en lo que dice la palabra de Dios. Si nosotras nos sometemos a nuestros maridos cuidándolos, atendiéndolos, siendo mujeres fieles, siendo mujeres cuidadosas del hogar, siendo mujeres cuidadosas de nuestros hijos, siendo mujeres organizadas en nuestro hogar. El hombre tiene un compromiso y unas instrucciones dadas también por Dios. Fíjense que a nosotros nada más nos dice sométanse.
mientras que a Él lo manda a ser la cabeza del hogar, a amarnos como Él ama a la iglesia, a estar dispuesto a sacrificar todo por nosotras, a hacer que el bienestar de su esposa sea su prioridad y que debe cuidar de ella como a su propio cuerpo. Fíjate que algo que debemos tener muy en cuenta en esto que el Señor nos recuerda hoy, en estas instrucciones que nos da a los esposos, es que todas estas instrucciones nos van a ayudar para que nuestra esposa se someta a nuestro liderazgo, a recibirnos como cabeza Amén. de la unión. Amén. Porque ¿qué mujer se va a someter a un hombre que la trate mal, que la humille, que la golpee? Ninguna. Claro, lo que le sea infiel, lo que se va a formar es tremenda discusión, tremendo problema. Pero cuando somos obedientes a las instrucciones que Dios nos da, vamos a tener un matrimonio en armonía, una buena relación personal. Amén. Una buena relación como pareja. Amén. Somos uno. Los dos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante obedecer las instrucciones que el Señor nos da. Como esposos, como cabeza, tenemos nuestras responsabilidades. A veces delegamos funciones que nos tocan a nosotros, a nuestras esposas. Y ahí es donde comienzan a venir los problemas muchas veces. Por ejemplo, nosotros como sacerdotes de nuestra familia, de nuestro hogar, tenemos que estar al tanto de todo lo que es la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. Pero venimos cansados del trabajo, venimos cansados de la universidad, que es lo más fácil, delegárselo al esposo. Y la esposa lo hace, le nace hacerlo. O sea, la esposa, la mujer en el hogar, siempre se preocupa por la vida espiritual de la familia. Entonces vamos delegando cosas que nos corresponden a nosotros y el Señor nos da instrucciones claras. Entonces cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude a asumir nuestra tarea. Amén. Para que esa esposa se someta y para que nuestra familia esté en una armonía en Cristo Jesús. Amén. Que Cristo sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. Amén. Así como decía mi esposa ahorita, toma el Señor la unión matrimonial de hombre y mujer como esa relación de la novia de Cristo con el novio que es Cristo. Amén. Entonces debemos estar preparados, como dice el nombre. ¿Y cómo nos preparamos? Obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, según la Biblia, vemos que el marido es la cabeza de su esposa, lo que significa que la esposa es el cuerpo y que juntos forman una persona en Cristo, como te dije ahorita. Amén. También nos enseña la Biblia que el matrimonio es una unión santa, una cobertura que requiere tiempo, cuidado, amor, sacrificio, sinceridad, fidelidad. Todo lo que requiere una relación de pareja para perseverar como pareja, para que no haya problemas de malos entendidos. Siempre es bueno aclarar las situaciones. Siempre es bueno, como dice la palabra, no acostarse enojados el uno con el otro. Se deben arreglar las situaciones antes de acostarnos a dormir. Muchas veces desobedecemos esa instrucción. Tenemos una discusión fuerte, nos acostamos, no queremos saber nada de la otra persona. Pero la palabra de Dios nos recuerda que aún en el matrimonio se presentan situaciones difíciles donde incluso hay contienda, hay desacuerdos, pero la instrucción es clara, no acostarse enojados. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre el enojo. Así es, no acostarnos enojados. Y la relación de pareja, la relación de matrimonio requiere, como te dije, cuidado, amor, sacrificio, fidelidad. Sacrificio, sí, porque cuando estamos solteros tenemos una vida o unas costumbres, unas malas mañas, como le digo yo. Pero cuando ya nos casamos, ya vamos a compartir nuestra vida con otra persona y cada uno tiene sus costumbres, entonces cada uno va como sacrificando una parte para acomodarse con la pareja. Así es. Entonces hay que sacrificar. Antes, por ejemplo, antes del matrimonio nos gustaba salir, disfrutar, regresar al día siguiente si nos daba la gana. Pero ahora no, ya tenemos una pareja a la cual nos está esperando, tenemos una familia que se preocupa. Yo aquí parezco una central de inteligencia. Aquí todos sabemos dónde está cada uno, para evitar angustias,
para evitar desespero, para evitar preocupaciones. No nos cuesta nada avisar, mandar un mensaje. Ahora es muy fácil mandar un mensaje, me demoro un poco, estoy en esto, estoy en lo otro. Y todos estamos informados. Y no es como el mundo dice que ahora son tóxicos. Y fíjate que la esposa se someta a su propio marido. Y en estos tiempos esa palabra no se recibe. Y ahora la mujer moderna tiene una mentalidad de independencia total. Incluso el mundo, la corriente del mundo ya dice que no es necesario que la mujer tenga un esposo para tener un hijo, una familia. Ya no. Ya piensan en tener un hijo in vitro. Y listo. No necesito un hombre, no necesito una familia. A veces prefieren tener mascotas que tener hijos. O sea, en estos tiempos la familia, el matrimonio, la familia está bastante atacado. Ya no le quieren dar la importancia que Dios le da. Mira que al inicio dijimos que el matrimonio era muy importante, muy especial para Dios. Así es. Entonces, perseveremos en obedecer a Dios y no a lo que dice el mundo. Allá el mundo en su error, para ellos ya no es necesario tener un matrimonio, para ellos ya no es necesario tener una familia, para ellos ya no es necesario compartir con otra persona el resto de tu vida. Cada quien en lo suyo y cada quien haciendo lo que mejor le parece. Entonces que el Señor nos ayude a perseverar en lo que dice la palabra. Amén, amén, así es. Así como veníamos diciendo, para Dios es muy sagrado el matrimonio. Entonces, para llegar a este vínculo sagrado del matrimonio debemos prepararnos con anticipación, como les venía diciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preparamos siendo mujeres naturales aquí en la tierra, nos preparamos. Como iglesia debemos prepararnos. Como iglesia debemos tener aún una mejor preparación. Exacto. Una mejor preparación. ¿Y cómo yo me preparo como iglesia para ese encuentro con mi novio Jesucristo? Para ese encuentro con ese novio maravilloso que va a venir por segunda vez a la tierra por su novia. Y es que como iglesia y como novia debemos prepararnos para esa segunda venida de Cristo, porque Cristo en su segunda venida viene a levantar una iglesia guardada, una iglesia santificada, una iglesia que debemos mantenernos guardados para Dios. Anteriormente les dije, nosotros nos preparamos y nos guardamos para ese matrimonio, para ese hombre especial que Dios escogió para ser mi esposo, ¿verdad? Cuánto más me debo guardar para Dios, ¿verdad? Guardar mis pensamientos, guardar mi vocabulario, guardar de no dañar esa relación que tengo con Dios en oración, en búsqueda a través de su palabra. Entonces, sabemos que Dios va a venir a levantar una iglesia santificada, guardada para Dios, purificada y que viva en obediencia. Vemos que la esposa se somete a su esposo. ¿Cómo se somete? Siendo obediente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos ser una iglesia obediente a lo que dice la palabra de Dios. De tener una vida en obediencia, en sumisión y reverencia. ¿Qué es sumisión y reverencia? Es temor de Jehová en nuestro corazón. Y sobre todo, amarlo. Ese amor hacia Él y hacia su palabra. Porque como iglesia, como novia, debemos ser guiados por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está a través de su palabra. Si lo amamos a Él, amamos su palabra. Si lo amamos a Él, su verdad siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando lo amamos, seguimos su voluntad, vamos a ser una novia delante de Dios, una iglesia como novia de Cristo, una novia que ya Él santificó, porque Él se entregó a sí mismo en muerte de cruz para perdonar nuestros pecados y para lavarnos con su sangre preciosa. Debemos de ser una iglesia ya purificada y santificada por Cristo. Ok, somos lavados y santificados por Cristo. Mantengámonos en obediencia para no dañar nuestro vestido delante de Él. Porque si vemos bien, nosotras como novia buscamos el mejor vestido
que esté inmensamente blanquito, que no tenga ninguna mancha, que no tenga ninguna arruga, que esté bien planchadito. Cuanto más como iglesia debemos prepararnos como esa novia que espera a ese novio ansioso para vivir una vida eterna con él. Porque todo lo que dijo acá, todo lo que dice acá en el capítulo de Efesios del 5 al 21, lo que el hombre como esposo tiene que hacer por su esposa, ya Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, cuánto más, ¿verdad? Como novia, como iglesia de Cristo, guardarnos en santidad, guardarnos para Dios, a mantenernos purificadas, mantenernos viviendo en obediencia a su palabra, amarle a Él y su palabra con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y fíjate que en esta palabra Él define a la iglesia a la cual se va a presentar a sí mismo. Dice en el versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Escucha todas las instrucciones para la iglesia. Una iglesia radiante, Sí, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces yo creo que tenemos bastante tarea que hacer para perseverar en esa iglesia que Cristo viene a presentarse a sí mismo. Porque hay de que nos podemos quedar también mirando lejos, confiados en que estamos y no estamos. Entonces perseveremos en esa iglesia como novia de Cristo. Debemos estar preparados para ese encuentro con Cristo. Siempre debemos apuntar, perseverar en esa segunda venida de Cristo y que nosotros podamos estar en esa boda del Cordero como iglesia de Cristo que se guardó según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vivamos una vida en santidad, sometida a la voluntad de Dios. Amén. Sometidos a su palabra. Amén. Mientras esperamos el regreso de Cristo. Entonces, ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, somos salvos por gracia, pero la palabra me recuerda que Él va a venir por esta iglesia que te dije ahora. Efesios capítulo 5, versículo 27. A esas instrucciones debemos apuntarle Amén. cada día de nuestra vida. Pedirle a Dios que nos ayude a perseverar en cada una Amén. de esas características para poder lograr estar en esa iglesia que Él se va a presentar a sí mismo. ¿Y cómo va a venir Cristo en esa segunda venida? Viene como nuestro novio, somos la iglesia, la novia de Cristo. Viene como nuestro Salvador. Amén. Viene como nuestro Rey. Amén. Y nos va a llevar a vivir una vida con Él, una vida eterna. Amén. Una vida eterna con nuestro Señor. Entonces, apuntemos a cada una de estas instrucciones que el Señor nos da. Amén. Para perseverar y lograr la meta que tenemos, que es Cristo Jesús. Veamos algunas concordancias que te traje aquí. Vamos a... Fíjate que no te aparta de lo que es el matrimonio como tal. Así Cuando tú vives un matrimonio bajo la dirección de Cristo, bajo la palabra de Dios, vas a ser una iglesia que se va a someter a ser esa novia que espera a su novio. Perseverar en santidad, perseverar, como así dice la palabra. No descuidarnos en esas áreas. Todos los días vamos a tener tentaciones, todos los días vamos a tener acechanzas. Que pueden movernos porque somos seres humanos, pero siempre somos seres que tenemos muchísimos defectos, pero que podemos poco a poco ir buscando esa perfección para llegar, ¿verdad? Perseveremos en esa iglesia que Cristo viene a buscar. Exacto. Todos los días de nuestra vida. Maravilloso. Veamos lo que dice Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Amén. Jesucristo ya lo dijo. Así que perseveremos en la enseñanza que Cristo nos dejó. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos. Amén. Y sin defecto en su presencia, por su amor,
Amén. Perseveremos en todas estas instrucciones para la iglesia de Cristo por su amor. Ya el Señor nos amó primero. Entonces respondamos a ese amor con obediencia a su palabra, con obediencia a su voluntad, con obediencia a sus propósitos para cada uno de nosotros. Y Colosenses capítulo 3 versículo 19 refuerza algo que dice acá de los esposos. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Imagínate, tremenda tarea. No sean duros con ellas. Otras versiones dicen tratarla como un vaso frágil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en obedecer todas esas instrucciones. Y si hemos fallado, pedirle al Señor que nos ayude a enderezar nuestro camino. Aquí en Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y se entregó por ella. Entonces, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, esta palabra de Dios. Y como les volvemos a repetir el versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. Amén, amén. Perseveremos, cada día pidamos la ayuda a nuestro Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, amén, a través de nuestros hermanos en Cristo, esas personas sabias que el Señor le da palabra también para edificarnos, para consolarnos, para animarnos. Entonces tenemos que tener el corazón dispuesto, amén, para recibir esas instrucciones. Yo creo que aquí hay muchas instrucciones claras, así que excusas como el de digo siempre ya, no, que yo no sabía, ya sabemos. Así es. Y si las sabíamos y se nos había olvidado, hoy las volvimos a recordar. Entonces que el Señor nos ayude a lograr esa meta. Y siempre la debemos tener presentes y recordarla en cada instante. Sí nos equivocamos, pero sí podemos pedirle perdón a Dios y volver a hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Démosle al matrimonio la importancia que Dios le da. Amén. Y vamos en esa importancia que Dios le da. Amén, amén. Y perseveremos. Nadie dijo que era fácil, perseveremos. Amén. Entonces tenemos tarea como creyentes, tenemos tarea como esposos, tenemos tarea como iglesia. Entonces vamos a hacer la tarea como esposos y vamos a hacer la tarea como iglesia. Amén. Y vamos a hacer la tarea como creyentes todos los días. Todos los días.